por favor, que vaya a Génesis capítulo 32. Vamos a estar terminando con el proceso en el cual tuvo que pasar este hombre llamado Jacob. Amén. Y vamos a escudriñar desde el versículo 22 al versículo 32. Amén. No lo vamos a leer completo ahorita, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Amén. Bien, esta porción de las Escrituras, este es uno de los relatos más maravillosos que hay en la Escritura, al igual que es un misterio lo que nos dice ahí. ¿Sí? Hay muchos elementos que nosotros podemos considerar, elementos que podemos estudiar muy a profundidad, pero más que los elementos a estudiar, vamos a observar lo que ocurrió ahí en la vida de este hombre llamado Jacob. Amén. Para recapitular un poco, entendemos que Jacob es hijo de Rebeca y de Isaac. Tuvo un hermano mellizo, el cual se llamó Esaú. Cuando estos dos hermanos estaban en el vientre de su mamá, había algo inusual. Rebeca, dice la Escritura, que fue y consultó a Jehová, y Dios le reveló que tenía un propósito con Jacob, el cual iba a ser mayor que su hermano. Cuando ellos nacen, la palabra de Dios nos dice que cada uno de ellos se convierte en el favorito. Esaú era el favorito de su padre Isaac y Jacob era el favorito de Rebeca. Y aunque había una promesa y Rebeca tenía conocimiento de esta promesa, la forma en la que obtuvo la bendición Jacob fue a través de artimañas. Primeramente, obtuvo la primogenitura a través de un plato de lentejas, de un guiso rojo. Esaú menospreció la primogenitura. Posteriormente, cuando Rebeca se entera de que Isaac va a bendecir a Esaú, arman un plan entre Rebeca y Jacob en el cual engañan a su padre. Ahí obtuvo la bendición. Entendamos que Jacob tenía una promesa desde antes de nacer. No había necesidad de una intervención, pero esta forma en la que intervino Rebeca y en la que Jacob participó desencadenó en su vida muchas situaciones en las cuales Dios lo llevó a un proceso. Fue a Aram, a Padán Aram, a conseguir esposa, y ahí encontramos que empezaron a ocurrir situaciones en su vida. Primeramente, cuando trabaja 7 años para casarse con la mujer de la cual él se había enamorado, la cual se llama Raquel. Su suegro le sale con que pues no se hacía así y le entrega a su hija mayor, y entonces el estafador salió estafado. Sí, le pudo haber dicho antes, pero su suegro no le dijo nada y tuvo que trabajar otros 7 años para tener derechos sobre Raquel. Después de esos 7 años, 6 años trabaja Jacob para Labán. Se hace un hombre muy rico, pero Labán no lo suelta. Y vemos entonces todas estas situaciones que pudiesen haberse ahorrado si no hubiesen estorbado en el plan y en el propósito de Dios. De la misma manera, hay mucha gente que ha estorbado los planes y propósitos de Dios que tiene en su vida y se encuentran en un sinfín de situaciones, pero llega un punto en el cual, si el creyente no comprende que Dios lo está llevando a un lugar de reconocimiento, de quebrantamiento, vendrá un trato directo de parte de Dios con el creyente. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Amén. Tenemos ahí el punto en el cual dice en el versículo 22 y en el versículo 23,
Y el mensaje de hoy se llama el proceso personal, tratados directamente por Dios, o un trato directo de Dios. Le voy a pedir al hermano que está encargado de leernos la cita de hoy, por favor, que lea solamente los primeros 2 versículos. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Amén. Lo primero que observamos, y le digo, hay muchos elementos a considerar, pero lo primero que observamos, como empieza el versículo 22, dice, y se levantó aquella noche. Lo primero que vamos a ver hoy es que, ¿qué significa la noche? Amén. ¿Qué significado tendrá la noche en el sentido figurado? ¿Sí? Podemos tomar la noche como el momento en nuestra vida de confusión, de desesperación o de angustia. Por ejemplo, dice el salmista en Salmo capítulo 30, versículo 5, haciendo una referencia de esto. Salmo capítulo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Entonces podemos considerar en sentido figurado que la noche puede ser ese momento de aflicción, ese momento de confusión. Tenemos que los 2 encuentros más importantes en la vida de Jacob ocurrieron en la noche. La primera vez que él se encuentra con Dios, dice que iba saliendo de la casa de sus padres y rumbo a Padán Aram, llegó a un lugar y durmió allí. Y en ese sueño observó que ahí había una escalera donde subían ángeles y descendían ángeles. Y en esta ocasión en el cual él va a tener un encuentro personal con Dios, también ocurre de noche. ¿Qué significa esto? Que en los momentos de oscuridad en nuestra vida, en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, también habrá una manifestación de la presencia de Dios. Amén. También habrá una manifestación del poder de Dios. La noche puede significar ese momento de confusión. Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 20, nos dice, lo tiene el hermano que está ayudándonos, por favor. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Amén. Esa fue la noche previa a la crucifixión. Ahí estaba tomando la cena en el aposento que habían elegido. Entonces podemos ver que la noche puede significar el momento de confusión, de angustia, de aflicción, pero también en medio de la noche se manifiesta el poder de Dios. Amén. Jacob estaba ahí de noche, en el punto más alto de su vida, en el punto en el cual estaba por enfrentarse a su pasado, por enfrentarse a Esaú, con el cual no había terminado en una buena relación. Recuerden que habían pasado 20 años y la última vez que Jacob había escuchado de Esaú, Rebeca le había dicho, tu hermano planea matarte cuando tu padre se muera. Y ahora estaba regresando y tenía que encontrarse con Esaú. Tenemos entonces que esta era la noche previa a ese encuentro. Tenemos entonces que cuando el Señor empieza a tratar con nosotros, será en el momento quizás de mayor dificultad en nuestra vida. Amén.
Porque el Señor nos quiere llevar a un cambio, a una transformación. Amén. Lo otro que tenemos que observar es lo que dice la primera parte del versículo 24. Que dice solamente hasta donde llega el primer punto y coma. De Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo. Primero dice que pasó de noche, aquella noche. Mire que lo que hizo Jacob es que llevó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y los puso aparte. ¿Sí? Y vino él y se quedó solo. La escritura no nos dice cuál fue la razón por la cual Jacob se aisló. No nos dice por qué razón. Podemos imaginarnos que probablemente Jacob siempre había mostrado entereza. Podemos quizás imaginarnos que Jacob siempre había mostrado fortaleza, pero en este momento que estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, quizás no quería que lo vieran lo angustiado o lo espantado que estaba. ¿Sí? Él estaba siendo sobrepasado, sobre todo por el miedo. El miedo a que Esaú viniera y le matara a sus esposas y le matara a sus hijos. Estamos viendo entonces que él decidió estar solo. Amén. No quería que sus esposas e hijos sufrieran a causa de su pasado. Habitualmente, una de las cosas que hace toda persona cuando está atravesando un momento de mucha dificultad es que se aísla, se queda solo, se queda sola. El creyente, ¿qué significa la soledad en la vida del creyente? ¿Qué significa apartarse de los demás? Significa estar dispuesto a ser tratado por la mano de Dios. Amén. Porque dice que ahí a solas él tuvo un encuentro. Amén. Otro de los ejemplos que hablamos de este proceso, Jesús en el huerto de Getsemaní se fue con sus discípulos, con los 11, y de ahí juntó a 3, sus 3 más allegados. Pero aún así él se fue y se apartó a solas. Amado hermano, hermana, si estás pasando un momento de dificultad, de aflicción, de angustia, lo cual no sabes por qué está viniendo a tu vida, necesitas tomar un tiempo para estar a solas con Dios. Necesitas un tiempo de alejarte de los demás, del bullicio, de los quehaceres del hogar, del trabajo, e irte a solas con Dios para saber qué es lo que Dios quiere contigo. Jesús enfrentó este momento a solas con Dios, con el Padre eterno. Amén. Entonces podemos ver que era de noche y que estuvo solo. Tú y yo debemos entender que para ser diferentes necesitamos estar a solas con Dios. ¿Qué ocurrió cuando él se quedó a solas? Ocurrió lo siguiente. El versículo 24, después que dice, y se quedó Jacob solo, ¿qué dice la palabra? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Amén. Versículo 25, 26, por favor. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió,
no te dejaré si no me bendices. Amén. Cuando él se quedó solo. Mire que este es uno de los relatos que usted y yo podemos hablar, lo que dicen algunas tradiciones, si este era un fantasma, si este era un ángel, si era Cristo representado. Hay tantas cosas, pero no quiero enfocarme directamente en los elementos, sino en lo que ocurrió ahí. Dice que cuando él se quedó a solas, vino un varón. Y la palabra que ocupa ahí es el sustantivo de la palabra hebrea ish, que viene de enosh, que significa hombre, humano, varón. Dice la escritura que él vio un hombre, un varón. Él se había quedado a solas. El profeta Oseas en el capítulo 12, en el versículo 3 y 4, nos dice que era un ángel. Oseas capítulo 12, versículo 3 y 4. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Amén. Ahí Oseas está aclarando 700 y tantos años después de escribirse el libro de Génesis, el Espíritu de Dios le revela al profeta Oseas que ese no era un hombre, que tenía la apariencia de un varón, pero que era un ángel. No nos dice si era el ángel de Jehová, solamente dice que era un ángel. Entonces podemos nosotros considerar y hablar que dice la tradición judía y esto, pero yo no quiero enfocarme el día de hoy en los elementos, sino en lo que aconteció en la vida de Jacob. Dice que cuando él se quedó a solas, vio un varón. Algunos dicen que esto no fue algo físico, sino que fue un sueño, porque dicen que como era de noche, que es probable que Jacob se haya cansado y todo esto ocurrió en un sueño, porque ¿cómo es posible que un hombre común pudiera tener la fuerza de un ángel? Es improbable. Entonces le digo, podríamos invertir mucho tiempo en estos elementos. En algún momento los podemos hablar, pero la importancia es que al quedarse a solas, Jacob tuvo un encuentro personal de parte de Dios. ¿Cuál era la intención de ese encuentro? Transformar la vida de Jacob. La razón de ese relato es que ahí ocurrió un antes y un después en la vida de Jacob. Esa noche, ese momento de mayor angustia, ese momento de mayor preocupación, de mayor ansiedad, cuando Jacob se quedó a solas, ahí a solas tuvo una lucha en su ser interior y luchó, dice la escritura que luchó con un ángel. Dice en el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Mire, no crea que fue una lucha de patadas, de llaves. No, se infiere por la palabra que lleva ahí, la que ocuparon, es que cuando dice suéltame, esta palabra es que él lo agarró. Es como si lo hubiera abrazado, si lo hubiera agarrado, y este varón se movía para que lo soltara. Porque la palabra que va ahí es que levantaban polvo, como si Jacob se hubiera agarrado por atrás y este se movía y lo levantaba y se movía. Y Jacob no lo soltaba, no estaba que a golpes, que a patadas, que un martinete, que la quebradora. No fue ese tipo de lucha. Usted se va a imaginar y habrá luchado y que no, solamente él lo agarró. Primero dice que para él era como un varón, tenía el aspecto de un hombre. O si lo hubiera visto como un ángel realmente, se hubiera tirado ahí, se hubiera postrado ahí. Pero lo vio como un aspecto de un varón y se atrevió
a tomarlo, pero él sabía que este no era un varón cualquiera. Jacob sabía que era una representación de Dios. Amén. Y la escritura dice que estuvo ahí forcejeando con él durante la noche. Cuando el Señor trata con nuestra vida, muchas veces vamos a luchar con él, porque trata de rendir nuestra voluntad. Y nosotros muchas veces no estamos dispuestos a rendirnos. Muchas veces nosotros estamos en contra de su voluntad. Muchas veces nosotros no queremos las formas en las que Él quiere hacer las cosas. Y nos encontramos luchando con Dios. Y nos encontramos ahí luchando contra su voluntad. Amén. Entonces dice la escritura que mientras esa lucha se daba, podemos ver que dice, cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué hizo? Tocó un tendón. Algunos dicen que es el nervio ciático. Dice que no ocupó su fuerza, le tocó y su pierna o se dislocó o se encogió. Yo sé que algunos de nosotros en la noche nos ha dado un calambre. ¿Cuántos se han levantado en la noche con un calambre? Y duele. Porque el músculo, y dice que cuando este varón tocó esa parte, hubo un dolor. Amado hermano, para Dios tratar con el hombre, tocará donde le duela. Para que Dios haga reaccionar a una persona, le va a tocar donde le duele. Le va a tocar ahí. A veces no tiene que ser la familia, a veces será un recuerdo, una situación pasada. Entiéndelo, Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte. Jacob estaba a punto de pasar una noche extraordinaria, un antes y un después. Y tocó Dios, tocó ese varón, el ángel, tocó eso que le causó un dolor. Y a pesar del dolor, no lo soltó. ¿Sí? A pesar del dolor, no lo soltó. ¿Qué significa eso? Muchas veces el Señor va a tocar fibras dentro de nosotros. Va a tratar con que si no hemos perdonado algo que nos hicieron, va a traer algo a la luz que nos recuerde. Y muchas veces ni aún así nos rendimos. Ni aún así nos quebrantamos. Hay gente que Dios le ha tratado en la salud. Hay gente que Dios le ha tratado en el trabajo. Hay gente que Dios le ha tratado en el matrimonio. Y ni aún así quieren cambiar. Ni aún así quieren quebrantarse. Aún se encuentran oponiéndose a Dios, luchando con Dios. El Señor quiere cambiar desde adentro de nuestro ser. Sí, no quiere cambiar nuestras apariencias. Él las terminará cambiando, claro que sí. Pero Dios quiere cambiar nuestro corazón. Amén. Entendamos que Jacob toda su vida había sido un engañador. Para obtener la bendición que Dios le tenía preparada desde antes que naciera, necesitaba ser un hombre diferente. No podía ser ese mismo hombre. Hay gente que acude a la iglesia, hay gente que va a la iglesia y quiere la bendición de Dios, pero no quiere cambiar. Dios quiere bendecirte porque ese es el propósito de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero muchos quieren la provisión, la prosperidad, pero no quieren ser cambiados. Déjame decirte que Dios te va a llevar a un momento, a un lugar a solas. Te va a hacer pasar por una noche quizás. Te va a llevar a solas. Y ahí, Dios va a tratar contigo. Ahí Dios va a tocar ese lugar que te duele. Porque es que te quiere bendecir más allá de lo que tú te imagines. Y para bendecirte, Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiarte. Amén. Esa es la realidad. Jacob estaba luchando.
Jacob estaba luchando con Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dice que Jacob, en el versículo 27, léalo por favor. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Amén. Y fíjese solo el versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Si este era un ángel, ¿sabía su nombre, sí o no? Ahora, ¿por qué le preguntó cuál es tu nombre? ¿Cuál fue la razón? Jacob tuvo que confesar lo que había sido toda su vida. ¿Qué había sido toda su vida? Un usurpador. La forma en la que Dios quiere que tú seas cambiado es que a solas te va a hacer confesar lo que realmente ha sido toda tu vida. Delante de la gente podrás tener una apariencia, delante de la gente tendrás una forma de ser, pero es a solas donde tendrás que decir verdaderamente yo he sido esto, he sido aquello, he sido lo otro. Es ahí a solas. Es ahí donde tú tienes que reconocer, realmente, Señor, he sido un mentiroso toda mi vida, he sido un engañador. Es ahí a solas. Es ahí a solas donde tú tienes que decir, Señor, mi corazón parece de piedra porque no sabe amar. Mi corazón, Señor, es insensible. Es ahí a solas donde tú tienes que hablar, donde el Señor te va a orillar a confesar lo que no confiesas delante de los hombres, lo que no confiesas delante de tu esposo, de tu esposa, lo que no confiesas delante de tus hijos. Es a solas donde Dios te va a decir, necesito que confieses, porque Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. ¿Qué te quiero yo decir? Que mientras le estés tapando lo que verdaderamente eres a Dios, no vas a prosperar. Pero en cuanto lo reconozcas, entonces habrá un crecimiento, una transformación en tu vida. Entonces la bendición vendrá. Por eso el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Lo orilló a recordar que toda su vida había sido un engañador. Estamos hablando que probablemente Jacob tenía más de 90 años. La tradición judía dice que quizás tenía 97 años, casi 100 años. Y el Señor, el ángel le dijo, necesito que confiese delante de mí lo que tú eres, porque solamente así te voy a bendecir. Aleluya. Necesito que confieses. Necesito que lo reconozcas. Necesito que te atrevas a decirlo. Porque mientras no lo confieses, no podrá venir la bendición. Mientras no lo confieses delante de Él. Él ya lo sabe, pero Él quiere orillarte. Porque Él quiere cambiar tus circunstancias. Él quiere cambiar tu situación. Dice, Señor, he sido una persona de doble ánimo. He sido inconstante. He sido tibio. He sido frío. Y eso es, por eso no me estoy enfocando en los elementos. Me estoy enfocando en el suceso. En la razón por la cual es que Dios llevó hasta ese lugar a este hombre. Ya lo tenía predestinado, ya lo tenía señalado como Dios te señaló a ti desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres producto de un accidente, de la casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere resplandecer sobre tu vida. Aleluya. Jacob se aferró al ángel, como toda su vida se había acostumbrado a luchar por sus propias fuerzas. Toda su vida se había encargado de salir adelante por sus propias fuerzas. A base de engaño, a base de mentiras, a base de la astucia. Toda su vida se aferró y pensó que
que esta iba a salir igual. Y en medio de esa parte donde tocó el ángel, en medio del dolor, lo obligó, cuando le dolió, lo obligó a decir, yo realmente deseo que entendamos, sin necesidad de que duela, sin necesidad de que el Señor toque algo, porque no hay necesidad de esto. Si somos entendidos, si somos obedientes. Amén. Y entonces Jacob pronunció su nombre: soy un usurpador. Por eso es que a solas tenemos la oportunidad de confesar delante de Dios lo que en verdad somos. Amén. Ahora, yo no estoy diciendo que alguno de ustedes esconde algo. Estoy hablando esto por aquellos que nos verán. Pero estoy diciéndole cuál fue la razón que considero yo que el Señor llevó a Jacob a ese lugar. Porque es que lo iba a bendecir. De él se iba a levantar el pueblo de Dios. Y de ese pueblo vendría el Mesías, el Salvador del mundo. 90 y tantos años probablemente. Hasta ese momento. Sí, este es el propósito del trato directo de Dios con nosotros. El que manifestemos lo que verdaderamente hemos sido. Este es el propósito cuando Dios viene y trata con alguien. Es que manifestemos lo que realmente hemos sido. ¿Sí? Le había mostrado en visión una escalera. Le había mostrado que había campamentos, pero Jacob no lo había entendido hasta que vino directamente. Hasta que trató directamente el Señor con Jacob. Quizás tú y yo hemos visto visiones, hemos visto revelaciones, hemos visto el mover de Dios, hemos visto milagros, hemos visto cómo Dios nos provee, hemos visto, pero aún así quizás nos seguimos resistiendo. Y el Señor vendrá. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál fue el resultado? Número 3, 4, el resultado. Pasé por 3, pero ni les dije. Primero fue la noche, después las olas. Número 3, la lucha. Número 4, el resultado. ¿Cuál fue el resultado de esa lucha? ¿Cuál fue el resultado? Que hubo un cambio. ¿Y qué le cambió? Su nombre. Dice en el versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Le dijo: nunca más se te llamará otra vez Jacob. Nunca más se te dirá usurpador, engañador. Nunca más. Ese fue el resultado de no ser jamás la misma persona. ¿Cuál es el resultado de la lucha? ¿Cuál es el resultado del trato directo con Dios, de Dios con el hombre? Es que nunca más volveremos a ser llamados por lo que fuimos. ¿Sí? Porque cuando alguien es tratado por la mano y directamente con Dios, Dios trata con ese hombre, con esa mujer, ya no es el mismo, ya no es la misma. Yo espero estarles transmitiendo lo que yo recibí de Dios. Cuando el ángel le dijo: nunca más, nunca más, nunca más
volverás a ser conocido como antes. Dejarás de ser ese hombre. Dejarás de ser esa mujer que eras antes. Nunca más. Entiende, cuando viene este proceso es cuando viene la bendición, es cuando viene la manifestación de Dios. Nunca más te dirán como te decían antes, sino que Dios te dará un nuevo nombre, como se lo dio a Jacob. Le dijo: tu nombre de ahora en adelante será Israel, uno que lucha con Dios y con los hombres y vence. Este fue el resultado de esa lucha. Este fue el resultado de ese trato directo, de dejar de ser lo que era este hombre. Yo no sé, cuando quizás Jacob estaba peleando y le dijo: estoy cansado que me llamen usurpador. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces pasa que uno se cansa de lo que uno es. Estoy cansado de mí mismo. Estoy cansado de ser de esta manera. Estoy cansado de tratar a los demás así. Estoy cansado de esto. Es ahí donde Dios está y quiere tratar, para que ya no seas considerado como lo eras, sino que cambie, y Dios te va a cambiar. Yo quiero que lo comprendas. Jacob, durante 90 y tantos años, cada que escuchaba su nombre, era: hasta que tuvo ese encuentro, ese trato directo. Así que Dios lo había bendecido. Sí o no, era un hombre bendecido. Sí, se había hecho más rico que Labán, pero es que a Dios no le importa que tú seas rico. Dios quiere cambiar tu vida. Es Dios el que quiere mudarte en una persona diferente. Es ahí a solas donde confiesa: Señor, he sido esto durante 30 años, 40 años, 20 años, 15 años, 50 años, 70, no lo sé. Toda mi vida. Y el Señor quiere tratar, porque te quiere mudar en una persona diferente. Y yo cuando me imaginaba este suceso, escuchar la voz de aquel hombre, de aquel ángel, decirle: nunca más eso, nunca más se te llamará Jacob, sino Israel. Este fue el resultado. Un cambio, una transformación. Señor, es que yo en mi vida he fracasado tantas veces, y escuchen la voz que me dicen: soy fracasado, soy fracasada. Cuando Dios trata contigo, es para que dejes de ser eso y vivas en victoria. Deseo que logremos, les pueda yo decir que la esencia y la razón de este mensaje es para ser mudado y ser procesado. Y el trato directo de Dios con el hombre, con el creyente, con la mujer cristiana, con la mujer cristiana, en la noche, en la oscuridad, en el momento de mayor angustia, de mayor estrés, ahí Dios lo llevó a Jacob a reconocer. Ahí Dios lo tuvo que llevar sola. Ahí Dios tuvo que tratar con él. Ya le había mostrado otra forma, y no, Jacob no lo había entendido, hasta que tuvo que venir una manifestación, porque es una representación de Dios tratando con el hombre. Tarde o temprano nos encontraremos siendo tratados por la mano de Dios.
Dice, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino por eso entendemos que esto fue un antes y un después. ¿Cuáles fueron las evidencias? Las evidencias nos dice el versículo 31, léalo por favor. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ahí donde el ángel, este varón, extendió su mano. Entienda, toda su vida Jacob, un hombre fuerte. Esta mañana cuando regresó, cuando salía el sol, no sé a qué hora sale el sol, regularmente sale aquí en esta parte del mundo, aquí en Oaxaca, sale como a las 6, 6:30, 6:40, depende del horario, depende a qué hora se despierta. Pero dice que cuando iba saliendo el sol, él venía, tenía una evidencia de que Dios había tratado con él. ¿Sí? He conocido a muchas personas que llevan evidencias en su cuerpo del trato directo de Dios. ¿Por qué Jacob llegó hasta ahí? Porque no lo había entendido antes. Ahora llevaba una marca en su cuerpo que le recordaba de que tuvo que encontrarse con Dios. Yo no sé si es necesario que nosotros tengamos que tener una evidencia física. Yo no sé si debamos también pasar y llevar en nuestro cuerpo un recordatorio de nuestra dependencia a Dios. Amén. Porque Jacob cuando salió ahí, me imagino que probablemente se apoyaba con un bastón. Ese bastón le recordaba su dependencia. ¿Sí? Esa fue la evidencia. Amén. ¿Es nuestro andar un recordatorio de nuestra dependencia de Dios? ¿Cómo caminamos nos recuerda que dependemos de Dios? ¿O cómo caminamos? No estoy hablando de cómo camina usted físicamente, sino en su vida espiritual. Su vida refleja que usted y yo dependemos de Dios. Podría enfocar esta evidencia también en el otro sentido, de gente en la cual Dios ha tratado porque se ha alejado. ¿Sí? Se fueron de casa de Dios, se apartaron de la casa de Dios, se apartaron de la presencia de Dios. Y quizás un accidente, perdieron una pierna, un brazo, un ojo. Y ahí en el cuarto del hospital se acordaron de Dios. Y ahora andan sin un brazo, sin una pierna. O solos porque destruyeron su hogar o perdieron a sus hijos. Podríamos hablar de tantas cosas que pudieran ser evidencias, pero no necesitamos llegar hasta ese punto si somos entendidos. ¿Sí? Si somos entendidos. Porque Dios llama una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Sí? Y si tú eres su hijo y su hija y andas lejos de él, o alguien que nos ve y anda lejos, Dios lo va a corregir. Así como Dios tiene misericordia, porque la base de la misericordia es el amor y la base de la corrección es el amor. Si hasta el día de hoy, a pesar de tu lejanía,
estás bien físicamente, no esperes a pasar algo, no esperes a perder algo que te duela. Atiende el llamado de Dios. Amén. Atiende el llamado de Dios. ¿Dónde ocurrió este encuentro? ¿Dónde pasó esto? Estando a solas, llegó a un lugar, y ese lugar, Jacob era un hombre que le puso, valga la redundancia, nombre a los lugares donde había tenido estas manifestaciones. ¿Cómo le puso a ese lugar? Peniel. ¿Sí? Y el nombre de Peniel significa vi a Dios cara a cara. Mi pregunta es, ¿cuál será tu Peniel? ¿Cuál será mi Peniel? Porque estamos hablando que Peniel fue un lugar de un trato directo. ¿Sí? Aquel lugar dejó de ser un simple lugar y se convirtió en donde Jacob vio a Dios y fue transformado y fue cambiado. ¿Tenemos que acaso ir a un Peniel? Si es necesario, sí. Ya que Dios no te dejará, porque de una o de otra manera cumplirá su propósito en ti. Amén. ¿Cuál será el Peniel? ¿El hospital? ¿Tendrás que llegar a un hospital para que ahí sea tu Peniel? ¿Para que te encuentres con Dios cara a cara? ¿Será el hospital tu Peniel, donde clames a Dios, donde reconozcas que durante mucho tiempo tuviste en poco su presencia? ¿Será la pérdida de un ser amado tu Peniel para reconocerlo? ¿Será el matrimonio destruido tu Peniel para ser cambiado? ¿Será quedarte sin nada en la calle? ¿Cuál será el Peniel que tengamos que atravesar? ¿Cuál será el Peniel? Recordemos que Jacob llegó ahí no porque Dios no le hubiera mostrado anteriormente, sino por ser testarudo Jacob, por no doblegarse. Tuvo que llegar a Peniel y ahí encontrarse cara a cara. ¿Cuál será el Peniel de muchos? ¿Cuál será ese Peniel que los haga encontrarse con Dios cara a cara? ¿Cuál será ese Peniel? Yo creo que si entendemos, no es necesario, si con humildad reconocemos y le decimos, Señor, aquí estamos. Estamos viendo que el propósito de Dios era hacer de Jacob el hombre que haría nacer la nación por el cual vendría el Mesías. Y Dios no lo iba a dejar así. Tuvo que transformarlo, tuvo que cambiarlo, tuvo que tratarlo de manera directa. Por eso cuando cantamos renuévame, Dios te va a llevar al Peniel. Cuando dice, Señor, como esa canción, tú el alfarero y yo el barro soy, y te va a llevar al Peniel, porque a veces solo cantamos de boca para afuera. Y te dice, Señor, si quieres que yo cumpla mi propósito, te voy a llevar a Peniel. Donde tú y yo, mira, hablaremos cara a cara. Ahí donde yo voy a tratar contigo. Ahí donde yo te voy a sacar todo lo que has escondido. Ahí donde voy a cambiarte. Es ahí, en este lugar, en este Peniel. Yo voy a ser diferente. Y a veces nosotros le tememos a eso. Tenemos miedo. Pero
Pero si quieres ser ese hombre, esa mujer que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, necesitas dejar que Dios te transforme. Y no es necesario llegar a pedir. Si tú y yo entendemos. Amén. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Estamos hablando que fue, no nos dice si la noche duró 8 horas, 7 horas, pero sí hubo sí hubo un desenlace. Después de que Jacob regresó, recuerden que se había quedado solo. Y cuando lo vieron su familia, dice que a partir de ahí ellos no comen ese tendón, esa parte. Y él les relató. Y lo vieron. Y lo vieron con las marcas. Cuando alguien es tratado de Dios, la gente lo va a notar. La gente dirá, tú ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Tu familia primeramente. La gente que te conoce. La gente que durante mucho tiempo te ha visto. Sabrá que verdaderamente Dios ha hecho algo. Y mire, vamos a terminar leyendo lo que dice, cuál fue el resultado de este suceso. Capítulo 33 dice, alzando Jacob que miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió el qué, los niños entre Lea y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José qué, y él delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó. Mire que ya no era ese mismo Jacob que había mandado primero los presentes. Ahora él se fue adelante, cojeando. Dice que se inclinó 7 veces en señal de reconocimiento a Esaú. Mire el versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esto es extraordinario porque aunque la Biblia no nos habla de lo que pasó con Esaú, nos manifiesta que algo también Dios había hecho en la vida de Esaú. Como podemos ver, después de que Dios trató con Jacob, la forma en la que Dios restauró la relación con su hermano Esaú, dice que no se dijeron nada, que solo corrieron, se abrazaron y se echaron a llorar los dos. No sé si lloraron mucho o poco, pero estamos hablando que eran hombres ya muy adultos. Yo cuando vi te dije, Señor, qué cosa tan grande habrás hecho en la vida de Saúl también, para sanar su corazón, para abrazarlo y llorar. Cuando noto que Jacob fue adelante, entiendo que realmente él comprendió todo lo que Dios le había dicho. Y fue adelante y se humilló, y cuando vio a su hermano corrió tras él y se abrazaron y lloraron. Versículo 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, Jacob respondiendo, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Si usted lee las palabras de Jacob, nos hablan de un hombre muy diferente. Yo noto esas palabras como de una humildad. Porque si usted léalo en su casa desde que sale de Labán, y cuando usted lea unido esto, va a notar, va a sentir
que las palabras de Jacob, la forma en la que se expresa, denota sumisión a causa de este encuentro. Versículo 6, luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niñas y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué es esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Versículo 20. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohé Israel. Esto es, Dios, el Dios de Israel. Ahí termina. Cuando él levanta un altar, y ahí él dice, Dios es mi Dios. Recuerde que cuando se fue, dijo, si tú me haces volver y me haces regresar, tú serás mi Dios. Pero ya cuando lo llamó su Dios, es porque había tratado con él. A partir de ese momento, Israel, este hombre, empezó a invocar el nombre de su Dios. Tuvo un trato. De los hombres que la Biblia relata que tuvieron un trato con Dios, este es uno de ellos, Israel, el otro es Moisés, que lo vieron cara a cara, dice la Escritura, que Dios hablaba con Moisés como habla cualquiera. Y podemos ver de ahí en adelante cómo Israel es un hombre diferente y cómo Dios se manifiesta en la vida de este hombre. Y ahí empieza a llamarle mi Dios, el Dios. Ya no era solamente el Dios de sus ancestros, de Abraham, ni era el temor de Isaac, ahora se había convertido en su Dios. Ese es el resultado cuando Dios trata con nosotros. El que verdaderamente venga a ser nuestro Señor y Dios. No el Dios de fulano, el Dios de fulano, sino realmente mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Y ahí terminamos con esta parte de la vida de Israel. Amén. Esta noche su vida cambió.
fue transformado. Físicamente una evidencia. Fue manifestado el propósito con un nombre nuevo. ¿Sí? Dice, porque has peleado con los hombres y has vencido. Dios luchaba con él. Amén. Tuvo que confesar, tuvo que volverse dependiente, pero ahí empieza la vida extraordinaria de este hombre llamado Israel. Amén. Y así tú y yo, mi amado hermano, hermana, nuestra vida ha sido llamada a ser una vida extraordinaria, no una vida ordinaria, porque nuestro Dios no es ordinario, nuestro Dios es extraordinario. Y para dejar de ser ordinarios, Él nos va a llevar y nos va a moldear y nos va a cambiar y nos va a quebrantar y nos va a confrontar para manifestar en nosotros su gloria y su poder. Amén. Para que ya no seamos llamados como antes, sino de una manera diferente. Amén. Así que mis amados hermanos, en esta hora de la tarde le damos gracias a Dios. Yo les voy a invitar a que se ponga de pie. Y que si ha comprendido el mensaje de hoy, que si Dios ha hablado a nuestro corazón, que si Dios ha hablado a su